Vamos a ver si te escuché bien. Claro, cuando vuelva a ver la pausa, te paso. Que estos fueron los de la cena. Ay, ¿cómo se hace? Yo quiero uno para Skyler. Ahorita te paso el contacto. Sí, mándame el contacto. Cuando De hecho, Vean que cuando abrí, ya está. el miércoles, sí, yo creo. El miércoles ustedes creo. ¿De eso? Bueno, sí, ella está en vivo. Esperen, yo doy el último ajuste y listo. Yo no sé qué miedo, pero eso no quiso. Bueno, les damos a todos, a todas la bienvenida, quienes están aquí, quienes se pues, conectan de manera virtual a la charla que vamos a tener el día de hoy en este ciclo que estamos haciendo pues por el 8M. Hoy vamos a tener un tema súper interesante, como a todos nos gusta la cola, la gran mayoría nos gustan las cervezas y aquí tenemos a 4 chicas que están involucradas en todo el proceso cervecero aquí en la ciudad de Cali. Ellas nos van a contar su proyecto y también nos van a hablar un poco como de esa historia que hay vinculada con la mujer y con la cerveza, que yo creo que así como me pasó a mí hace un par de años, pues van como a quedar muy sorprendidos de saber cómo nosotras en realidad hemos tenido ese oficio, pero luego llegaron otros a arrebatárnoslos, pero aquí hay quienes empiezan a tomar otra vez como y asumir esas características de algo tan chévere que es como hacer cerveza y pues luego obviamente tomar cerveza. Entonces pues yo las dejo con las chicas, vamos a arrancar con Jennifer. Hola, buenas noches a todos. Bueno, nada, para arrancar, la idea pues de hacer el conversatorio no es hacerlo aburrido, sino pues que vaya siendo dinámico, que todas vayamos participando, así mismo todo el público que tenemos acá que también vaya participando. Entonces, bueno, nada, la idea es arrancar un poco contándoles la historia, desde donde arrancó la cerveza, los inicios de las civilizaciones, que si bien no es de conocimiento para muchos, que la cerveza arrancó siendo un oficio único y exclusivo de las mujeres de cada uno de los lugares. Entonces, para hablar un poco como de la historia, podemos retornarnos a, no sé, 10.000 años atrás, antes de Cristo, a la cuenca del Amazonas, donde se empezaron a hacer los primeros fermentables. Allí se dice que fue el origen de los fermentables como tal, que no vamos a llamarlo cerveza, porque pues no eran denominados ni eran categorizados como cerveza, pero pues se le puede decir que allí nació esta bebida. En ese momento, lo que se decía es que las mujeres eran las encargadas de estar en toda la parte de cocción y del hacer, cuando todavía éramos nómadas, entonces eran las encargadas de cada lugar, quedarse a hacer y preparar los alimentos y demás. Y de hecho fue una de las razones por las que la humanidad se dice que empezó a sentarse y fue por empezar a encontrar estos granos que se fermentaban, empezaron a quedarse en esos lugares. Entonces las mujeres eran las encargadas de fermentar esos granos y los fermentaban por medio de por medio de me escucho doble. Los fermentaban masticándolos y escupiéndolos. Entonces, digamos, lo que ellos no sabían que estaban haciendo era que estaban activando las alcomilasas, que son como los azúcares fermentables que nosotros buscamos a la hora de macerar una cerveza, y las estaban procesando y estaban activando todas las enzimas para que trabajaran y pudieran hacer un proceso de fermentación. Claramente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero pues esa era más o menos como la dinámica. Digamos que eso diciéndolo como un poco hacia el lado del Amazonas, que vendría siendo como hacia nuestro lado, pero digamos que 5.000 años atrás empezó todo el tema cervecero, por así es llamarlo cervecero, pero de fermentación de granos en las diferentes civilizaciones. Entonces podríamos hablar de Sumeria, de Babilonia, también hablamos de Mesopotamia, hablamos de los vikingos, donde también el papel primordial y único y exclusivo era de la mujer. Por las mismas razones, la única diferencia es que al no entender el proceso de fermentación, únicamente hasta muchos años después, podemos decir hasta como cuando ya estuvo el tema de la pasteurización y Luis Pasteur y que descubrió todo este tema, la fermentación era un proceso que nadie entendía cómo se daba, entonces muchas veces les dio explicaciones místicas. Entonces, digamos que esa es una de las razones por las que las mujeres que producían cerveza eran vistas como seres un poco superiores y eran vistas como
una de los principales motores pues de ese momento en cada una de las civilizaciones, porque en Egipto, por ejemplo, durante bastante tiempo el pago que se hacía a los salarios a las personas se hacía con cerveza, o sea, con estos fermentados. Entonces, primero se producía pan y con el pan era que se fermentaba, así fue como empezaron a hacerlo por lo menos en esta civilización. En otra civilización que también podemos decir que las mujeres eran bastante importantes y han vistas como algo muy, muy, muy representativo dentro de su cultura, son los vikingos, que también ellas eran las únicas que podían producir y hacer la cerveza, y también se les atribuía a ellas unos dones especiales. Entonces decían que las mujeres cuando hacían la cerveza y las mujeres vikingas, que eran encargadas de la cerveza, que se emborrachaban con su propia cerveza, podían predecir el futuro y podían como ayudar a la comunidad bueno, a continuar como con sus labores. Entonces digamos que han visto como ser muy, muy importantes. De ahí salen dos mujeres o dos diosas que siempre escuchamos a la hora que yo creo que todas arrancamos a hacer cerveza, y es que hablamos de Nicaside y se me dio la otra. Aquí la tengo. Y Siries. Siries y Nicasia eran las diosas que se les atribuyó ese don, productoras de cerveza. Entonces se decía que ellas eran las que supervisaban y las que estaban siempre en el lugar donde se cocinaba, y las que, digamos, siempre hacían todo el seguimiento a todo el proceso de elaboración de la cerveza. Entonces ellas, digamos que trascendieron fronteras, tiempos y demás, y siguen siendo nombradas hasta la época como diosas de la cerveza. Entonces, digamos que eso como hablando un poco en tiempos de los inicios de la civilización y de cómo arrancó en cada lugar y la importancia que tuvo la cerveza en sus inicios. Entonces, como, pues, digamos que haciendo un breve resumen, nos podemos dar cuenta que en cada lugar había varios factores en común, y era pues claramente por la dinámica de cómo se dividían los trabajos en ese momento. Las mujeres fueron las que tomaron el papel representativo dentro de la producción de cerveza, y en todas eran vistas como algo importante dentro de la civilización. ¿Por qué? Precisamente porque los granos fermentables fueron los que hicieron que las personas empezaran a quedarse en los lugares. Entonces, eso pues trascendió en la dieta alimenticia. Entonces, la cerveza era una base fundamental de la mayoría de personas dentro de su dieta. Entonces, era algo que se consumía todo el tiempo. Y bueno, digo, en ese tiempo claramente no se denominaba como cerveza como tal, pero pues esos fermentables son como los que tomaban todo el tiempo. Ya más adelante, ya podíamos ahí hablar un poco de la Edad Media, y es cuando las mujeres también teníamos el papel único de producir y comercializar cerveza, porque ya podemos hablar un poco de la comercialización ya en lo que conocemos ahora de intercambio monetario. Entonces, en ese momento, las mujeres producían en sus casas, ya empezaron a tener como un poco más de reglas, por así decirlo. Entonces, las mujeres que podían hacer cerveza tenían que estar casadas sí o sí, no podían ser mujeres solteras ni mujeres viudas, porque la licencia de producción de cerveza se les daba a nombre de sus esposos. Entonces, por eso no podían, digamos, que ser ni viudas, ni solteras, ni nada por el estilo. Ellas podían producir y comercializar su cerveza, pero tenían como ciertos castigos, digamos, una cerveza contaminada. En ese tiempo, digamos, en la Edad Media, también todos sabemos que estuvo el tema de la peste negra. Entonces era muy inseguro tomar agua de las fuentes hídricas, porque en ese tiempo igual la sanidad era muy, muy, muy pobre. Entonces la cerveza pasó a ser otra vez un alimento fundamental dentro de la dieta de las personas, porque algo seguro. Entonces empezó a verse como una bebida que podía ser más segura, porque tiene un proceso de fermentación, un proceso anterior de... De hecho, la cerveza nace como un proceso de potabilización de agua. O sea, todo el proceso de hacer cerveza es una purificación que se le hace al agua y se le da otro sabor, y con eso se logró pues que ellos se pudieran alimentar. De hecho, hasta hoy en día hay ciertas regiones en el mundo donde hace parte de la dieta básica, donde entra desde el desayuno hasta en la cena. Sí, digamos que esa costumbre de Europa, en varios países de Europa, digamos que se mantuvo hasta la época.
Entonces, sea un alimento seguro, por eso las personas consumían cerveza todo el tiempo dentro de su dieta. Entonces, ahí las mujeres también tenían un papel importante. Ahí hubo un punto de quiebre, creo que fue el punto de inflexión en el que ya las mujeres pasamos de tener el papel protagónico y productivo a pasar a un papel comercial. Y fue el hecho de el, el empezar a hacerlo monetario, entonces empezar a tener dinero por esa venta y el empezar a ver que la cosa, digamos que no fue como muy funcional. Y ahí intervino un poco el tema de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia empezó a intervenir un poco el gruit, que se llamaba en su momento, porque en ese momento nosotros no conocíamos lo que usamos ahora, que se llama lúpulo, que es para amargar y darle aroma a la cerveza, sino que antes para darle esos, digamos que esas características a la cerveza se usaban hierbas. Entonces se llamaba gruit, que era una bebida fermentable con hierbas. Entonces empezaron a producir en los monasterios, los monjes empezaron a producir este gruit y empezaron a tratar de controlar. En ese momento también se da el tema de la cacería de brujas y de empezar bueno, varios movimientos de mujeres, no únicamente que hacían cervezas, sino botánicas, y mujeres que, bueno, de todos los saberes pues, que hacían, empezaron a ser de alguna manera satanizadas para empezar a subestimar esta sabiduría por parte de las mujeres, ya que no era algo que quisieran que sucediera en el momento. Entonces empezaron todas las actividades o todas las cosas que ellas hacían para darse a conocer o para demostrar que hacen cerveza, empezaron a satanizarlas. Por ejemplo, las mujeres, ellas andaban con sombreros de punta y las personas que veían señoras con sombreros de punta sabían que eran señoras que vendían cerveza, entonces las buscaban. Cuando ellas tenían cerveza fresca, o sea, cerveza que recién había fermentado y que estaba lista para consumirse, ellas cogían palos y les ponían lúpulos, palos de escoba, les ponían lúpulos y los ponían afuera de sus casas para que la gente que pasara por las casas se dieran cuenta que en la casa vendían cerveza y que la cerveza estaba fresca. Y claramente por todo el tema de lo que les había dicho anteriormente, la peste negra y demás, habían ratas por todo lado y era algo con lo que había que convivir todo el tiempo. Y las materias primas que se usan para hacer cerveza, como la malta, pues son súper apetecidas por cualquier bicho que quiera comérselas. Entonces las mujeres tenían gatos normalmente para ahuyentar eso. Entonces cogían todas estas cosas y las empezaron a usar en contra de seguramente, no sé, pero seguramente que muchas mujeres que únicamente hacían cerveza hacían cosas parecidas. Entonces empezaron a unir como todos estos, sí, como todas estas cosas que hacían ellas para darse a conocer y empezaron a satanizarlas, empezaron a hacer todo el tema de la cacería de brujas hasta que pues dentro de muchas muertes que hubo en esa época, muchas fueron cerveceras. Y es, digamos que fue el punto de inflexión en el que ya la actividad de producción de cerveza cambió completamente de ser algo hecho por mujeres y ya pasó a ser algo comercial y hecho de hombres para hombres. Que de ahí también lo ayudó un poco pues más adelante, claramente, la revolución industrial, que ya no solamente abarcó todo el mercado, sino que empezó a masificarlo y también de alguna manera estereotipó los estilos de cerveza como en muy pocos durante muchísimo tiempo. Así que bueno, digamos que eso es como más o menos como un resumen así muy resumido de toda la historia de la mujer dentro del ámbito cervecero hasta ese entonces. Después de eso, claramente la mujer ya pasó a tener un papel más comercial, entonces ya la mujer aparecía como todos conocemos durante muchísimo tiempo en el tema del uso de la mujer como material de venta, y era el único papel que tenía, entonces pues obviamente la cerveza dejó de ser algo para las mujeres, dejó de ser algo importante para las mujeres, y por eso es que se empezaron a generar todo el tema, todos los estereotipos de que la mujer no consume cerveza, de que las mujeres no les interesa la cerveza, no saben de cerveza, no tienen... Solo tienen que usar el cuerpo para venderle a los hombres. Exactamente, porque claramente a las mujeres tampoco les interesa
algo que te lo venden así. Entonces, tú ves eso y pues no te interesa, pues no lo consumes. Entonces, desde ahí hasta ahora, pues que creo que sí ha empezado a haber un cambio, eh, porque varias, o sea, somos poquitas, o sea, no somos un número muy bajo, cero representativo, pero somos, o sea, no es como cero. Entonces, antes, en una reunión de 100 cerveceros, no había una mujer o había una que podría estar involucrado, podría ser la esposa de uno, mientras que ahorita hay mujeres que están involucradas, que les interesa, que saben y saben un montón. Entonces, me parece que estamos retomando como esos saberes ancestrales que de alguna manera, pues también es algo que con la marca, pues que con Wicca fue como uno de los motivos por los que quisimos enfocarlo hacia las brujas. Y fue básicamente eso, como decir que estamos retomando eso que les quitaron y lo estamos otra vez empezando a retomar y empezando a mostrar, como que si la mujer es algo de que no deberíamos estar en esto, porque claramente muchas veces nos lo han dicho como, pero pues, o sea, no es de hombres ni de mujeres, está casi no es de hombres, yo no debería estar diciéndolo, pero pues, ¿qué le podemos hacer? Sí, así como en un contexto, por ejemplo, aquí en Cali, promedio, ¿cuántos chicos cerveceros son y cuántas chicas cerveceras hay? No, yo no. No porque digamos que uno desde aquí, pues porque uno de una u otra forma las conoce, claro. Y pues porque a la final en el espacio ofrecemos eso, pero es como, yo no sé, la gente que está viendo, incluso pues, estar aquí no van a tener ni idea, podrán decir, no, es que existen las cervezas artesanales que venden en Oromo y ya no existen más, pero no, es como hay más para ese mundo. Sí, un poco como en el contexto de, bueno, cuántas personas, chicos, hombres cerveceros hay y cuántos chicos. Tomando en cuenta caseros o los que tienen microcervecerías. No, claro, son cerveceros en general, caseros y todo. Yo le pondría un 70-30. Acá en promedio hay unos, digamos, aproximadamente 350 cerveceros caseros. Y de esos 350 cerveceros caseros, mujeres que hagan cerveza, por ahí unas, ¿qué? 8, 10 mujeres. Sí, no, como... Y como proyectos constituidos, así como por ejemplo Artesanal Valkyria ahorita. ¿De mujeres? O sea, de hombres y de mujeres. ¿Cuál es el...? Porque, digamos, tú estás hablando de los caseros, que de una otra forma lo saca y no come así. En general, o sea, caseros, grandecitos, en general aquí en el valle. Pues teniendo en cuenta que Marce es la que vende las materias primas, entonces ella ya tiene más o menos la referencia de quién es ella de las Ajá. Ya. Y por ejemplo, vos como la persona que provee los insumos, ¿a quiénes los vendes normalmente? ¿Es como en general a todo el gremio, chicas, chicos, o es como allá una población específica? ¿Y quién te compra más? No, por ser chica, ¿no te pasa pronto que alguien diga no le compro a alguien que tenga insumos y sea chico? No, lo que me pasaba es que por lo general el primer contacto es por WhatsApp, o porque, sí, primero es por WhatsApp, entonces siempre es como que, hola amigo, mira, es que necesito, claro. Entonces después cuando les digo, hola, mucho gusto, soy Marcela, ay, qué pena, pensé que hablaba con un hombre, pero como que varias ocasiones ha sucedido eso, siempre piensan que es un hombre que está vendiendo los insumos. Claro. Pero en general, no, o sea, yo les vendo principalmente a los que están empezando, ¿sí? Ya a los otros medianos y grandecitos, pues también cuando los tengo que sacar de apuros, se me olvidó que necesitaba esto, oh por Dios, ¿tienes? Sí. Entonces, como así, pero la mayoría son hombres los que llegan. Algo bueno es que en las universidades y en algunos lugares están promoviendo mucho el aprender a elaborar la cerveza artesanal y todo, entonces hay chicas que se han interesado, que de pronto dicen, bueno, pues a mí me gustaba muchísimo tomarla, pero pues ahora que lo puedo hacer en mi casa, está súper chévere, entonces empieza, pero igual son pocas, y muchas de las chicas que llegan y se dicen, ay, tan chévere, siempre está al lado como que, ay, amor, ¿lo hacemos juntos? Ay, pero acuérdate y me ayudas, o como que siempre está como buscando un respaldo masculino, como de eso son que, ¿no? Y es que cuesta, digamos que también lo entiendo porque cuesta un poco zafarse ese chip de
de lo mismo, de lo que nos han instaurado durante todo el tiempo, de que es un saber y un algo masculino. O sea, de entrada para mí el hecho de romper el esquema y de que yo tomara, porque yo tomo cerveza parejito, y de que muchas veces me hacían comentarios feos de que no se me veía bien tomando cerveza, de que no iba a estar tomando cerveza. Entonces, de entrada, eso ya romper un algo. Entonces, de entrada, para mí ya estaba como, están incomodando en un espacio. Entonces, claro, cuando me empezó a interesar ya más allá, porque me empezó a interesar precisamente fue por eso, porque yo consumía un montón de cerveza y ya me aburría de tomar lo mismo, entonces empecé a probar cervezas, empecé a probar cervezas importadas y empecé como, esto tiene esas diferentes sabores, aromas, no sé qué. Y con mi mejor amigo empezamos a comprar cervezas que nos parecían extrañas y a probarlas. Y ahí fue que me empecé a interesar más allá del consumo por la cerveza. Pero cuando planteé el hecho, la primera vez que planteé el hecho de hacer cerveza, que fue en Bogotá con él, yo lo pensaba con él, o sea, yo lo pensaba como, aparte que él es chef, entonces yo decía como, no, usted hágala y yo le ayudo, o sea, pero también se lo serví a él, o se lo tiré a él, como que pensaba que yo no, o sea, no era algo que yo pudiese hacer, o sea, hágalo usted y yo le ayudo. Que a la final él nunca tomó vuelo, nunca le interesó, no le paró horas, y ya más adelante fue que ya me decía hacerlo por mi cuenta, pero cuesta mucho zafarse de ahí porque de entrada ya venimos con un montón de cosas establecidas que inconscientemente tenemos en la cabeza de cómo es socialmente el comportamiento de X y Y persona con X o Y cosa, con X o Y bebida, y terminas llevándote sin darte cuenta por ese tipo de cosas, aunque digas que, por ejemplo, pues yo soy feminista y me digo como marica, no, lo que no le pueda incomodar, va a incomodar, y el que no le gustó bien y así, pero digamos que tenés también muchas cosas que están arraigadas, que son inconscientes y que las haces sin darte cuenta. Yo tengo una pregunta histórica. ¿Cuándo les prohibieron alguna vez a las mujeres tomar cerveza? Que yo sepa, La prohibición de los Estados Unidos. pues la prohibición general. Eso era general. Sí, no, pero que yo sepa, prohibición hacia las mujeres no. Pero es que digamos que no legalmente, pero es que las No, prohibiciones no legalmente, son... porque hubo, digamos, casos con otras cosas. Que, por ejemplo, se les había prohibido usar la bicicleta a las mujeres por el tema de que eso era sexualmente muy visible. Es que no, se prohibía. No, que empecé por ley. Por ley no, por ley pues... Por ley la yo única sepa, que es la prohibición de los gringos. La prohibición general, Y fue de todos los licores. pero digamos que específicamente las mujeres hacia el licor o algo así. No fue como una transformación de oficio. Más bien, o sea, si uno se pone a analizar lo que sucedió en el tema de que las mujeres inicialmente llevaban la batuta a las casas cerveceras y de un momento a otro pasó la batuta a los caballeros, fue como una transformación de lo mismo. Se empezó a ver como un trabajo muy pesado para las mujeres y se le entregó prácticamente a los hombres y empezaron a perseguir a las pocas que quedaban. Muy pasa igual por el tema de la comercialización, es como las mujeres no podían administrar dinero en esa época. Entonces, si ya Sí, vos pues, vendés, pero no tenés derecho a reclamar lo que es tuyo, pues ya no puedes hacerlo vos, lo tiene que hacer tu representante, que termina siendo un hombre, tu papá, tu marido, tu quien sea. Entonces ya pasa como por ese tema. Pero de mira que la cerveza, a pesar de eso, la insignia sigue siendo la mujer. Si vos te vas a las casas alemanas y echas un poco de historia del tema, por ejemplo, del Oktoberfest y todo el tema, la que llevaba la batuta era la mujer cervecera y la que mandaba era la mujer cervecera. Y hoy en día todavía cuando uno va, las ve a ellas vestidas con los trajes lo más de chéveres y con su pala de que ellas eran las que hacían el proceso. Sí, todo eso empezó, digamos que todos los saberes, o sea, lo que me estaba diciendo es que todos los saberes empezaron a retomarse en algún momento. Y que, digamos, lo que estaba diciendo Laura, eso se afianzó un montón el tema del cambio de labor con la revolución industrial. O sea, la revolución industrial ya claramente todo lo que quedaba, invalida absolutamente la producción femenina y ya, digamos, que la centró hacia lo global, hacia lo industrial y pues claramente hacia lo masculino. Bueno, y hablando como de los proyectos de usted, porque es como, aparte que son diferentes, son diversos, y lo que vos decís es como, vos sos una nena, básicamente dándole insumos a los cerveceros y las cerveceras de acá. ¿Cómo llegaste a hacer eso?
Bueno, yo llegué porque... Espere, ¿quién es usted? Es como el que sí. Ay, ¿qué pasa? Hola, mucho gusto. Ahora sí. Sí, comenzamos por el principio. Bueno, mi nombre es Marcela. ¿Cómo empecé con el tema cervecero? Bueno, soy ingeniera química, entonces en alguna ocasión un primo que era el maestro cervecero en una cervecería me dijo, Marce, necesitamos que por favor nos colabores porque tenemos que sacar el registro en Vima, la cerveza, para poder distribuirla en otros lugares, tanto, entonces como que chévere. Yo pues no tengo ni idea del tema, pero chévere. Entonces me fui donde él, en la planta, a mirar el proceso, cómo era, me causó curiosidad, entonces llegaba como a leer, a buscar, a investigar qué era lo que me estaba metiendo. Hice algunos cursos por internet, hice cursos acá, entonces como que, ok, está como chévere, eran cursos básicos para no hacer cerveza en casa. Entonces un día le dijo que, bueno, está bacano, yo quiero hacer cerveza en mi casa, ¿dónde puedo conseguir las cosas? No, pues acá no puedes conseguir nada. Y entonces, ¿dónde las compro? No, tenés que ir a Bogotá o de pronto en Medellín. Y yo, ok. Yo, pues es como que si yo apenas voy a empezar y me dices que tengo que ir hasta esos lugares, como que ya uno se desanima un poco, o la vaina de comprar sin uno ver, también es como que, sí, como que no, pues confiar ahí en que me manden que, no. Entonces yo, ok, entonces ahí yo digo que bueno, pues de pronto a otras personas le pase lo mismo que a mí y se desanimen por las mismas cosas. Entonces, como que nada, hacemos a traer, a ver, entonces averiguar qué cerveceros hay acá en Cali, porque tampoco sabía quiénes estaban. Entonces, como a mirar, a ver quiénes eran los que estaban por ahí en la movida, empecé a ver. Eh, pues también con la suerte de que Laura y Gustavo, pues también somos compañeros de universidad y yo sabía que ellos, desde que estábamos en la universidad, estaban con el tema de la cerveza y yo siempre los escuchaba y los escuchaba por ahí como que sí, que ellos deben de saber también, entonces como que uniéndome ahí, averiguando, pues nada, que arriesguémonos y traigamos cositas. Y empecé a traer malta, me fui a Bogotá, a buscar insumos, a ver qué era lo que vendían y empecé a traer cositas, poquitas, para ver si sí o si no funcionaba. Y sorpresa que de un momento a otro empezó a llegar gente y llegaba gente y como que sí, okay, ¿de dónde vienen? No sé. Después digan, ay, es que el profe, yo no sé quién me dijo que fueran de profe, yo no conozco a ese profe, no sé de quién me habla, pero sí, claro, no es un problema. Yo no vendo, entonces es como así, ya 3 años llevo aquí vendiendo los insumos y pues para que ha sido como chévere, ha ido siempre como en aumento en el número de cerveceros y eso es algo que me parece muy bueno, o sea, que ayuda a que se vaya fortaleciendo como la industria, como en el sector, como que la gente vaya saliendo, o sea, cambiando un poco el chip de las cervezas, aunque nunca faltan los que siempre llegan y te dicen, yo quiero hacer una cerveza como una Corona. ¿Qué insumos vendes para ya hacerla? O tú tienes la receta para hacerme una póker. Es como, ¿cómo le explico? ¿Por dónde empezamos? Por eso creo que esto es un buen momento para eso. Quisiera arrancar mal. Es un buen momento porque normalmente la gente cuando se acerca por primera vez a las cervezas artesanales, lo primero que te dicen es como, ¿qué? ¿8,000 pesos por una cerveza? Entonces uno es como, sí, 8,000 pesos por una cerveza, pero es que la póker cuesta 3,000 en el stand. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes que están ahí, ustedes que llevan cerveza. es que bueno, entonces como eso, vos puedes un poco como hacer, como decir, bueno, ¿por qué vos no puedes, por ejemplo, proveer insumos para que la gente se haga una póker, una Corona, una costeña, alguna de estas cervezas industriales, comerciales en casa? Bueno, empezando por los insumos, por el equipo que vos tenés para hacerla en tu casa, cómo la vas a realizar y cómo la realizan en Bavaria, cómo la realizan ellos allá en Macro con todas sus máquinas. O sea, ellos hacen una cerveza y le tienen todo su control de calidad y la hacen así porque así la quieren.
pero eso no es una, o sea, tú ahí no puedes decir, como en un artesanal, que tú vas a experimentar desde el aroma, que tú dices, uy, esta me huele como a guayaba, o esta es como a flores, o esto me sabe como a chocolate, esto me sabe el cuerpo de la cerveza. O sea, empezando porque tú no tienes todas las herramientas que tienen ellos, a ti no te va a salir una cerveza como les salía a ellos. Segundo, los insumos con los que tú las estás realizando, entonces tú estás haciendo los 100% con malta. Ellos utilizan otros atributos para que les sean más rentables sus cervezas. Entonces, el sabor va a cambiar completamente. Y la cerveza artesanal tiene algo muy especial y es como cuando tú vas a cocinar, por ejemplo, un sancocho, no sé, si nos pones a cada una de nosotras la misma receta del sancocho, a cada una le va a quedar diferente, va a tener un sabor diferente, porque es como que cada uno le imprime su sello a lo que hace. Entonces, yo tengo unas recetas básicas para que aprendas el proceso de cómo hacer la cerveza y así te vayas involucrando y vayas encontrando tu estilo, vayas encontrando lo que tú quieres lograr en una cerveza. Entonces, poco a poco puedes ir aprendiendo, ir estudiando maneras de adicionarles frutas, especias, cosas que se te ocurran y que la hagan diferente. Y puedes encontrar después en el mercado una cerveza que te dicen, ah, esto es una IPA, ah, y esta también es otra IPA, pero es que esta la hizo fulanito y esta la hizo este. Y son completamente diferentes y pueden estar en el estilo, como es, pero te van a saber diferente. Entonces, el mundo de la cerveza artesanal es como tan amplio y no, es como cuando llegan y te sesgan de una que yo quiero que me salga igualita una Corona. Ya entra igual, o sea, no, nunca te va a quedar una Corona. Yo voy a hacer una cuña promocional. Si supieran. A ver, un poquito, digámoslo en contexto en el tema de las cervezas, porque nosotros cuando nos hablan de una Corona, nosotros como cerveceros básicamente nos ofenden. No sé si han visto la propaganda de Corona que habla del tema de Corona con limón. Sí. El limón se lo agregan a la Corona para tapar el mal sabor que se da por la oxidación que tiene la cerveza. Es decir, que estamos acostumbrados a tomarnos una cerveza que está dañada. ¿Por qué se oxida esa cerveza? Esa cerveza se oxida porque cuando se le agrega lúpulo en el proceso de producción, en la parte del hervido, el lúpulo suelta unos aceites esenciales. Y esos aceites esenciales tienen la propiedad que se pudren al calor y a la luz del sol. Adivinen qué le agregan a la Corona para que aguante en un envase translúcido. Que es gallina es blanco lo pone. Le tienen que agregar estabilizantes, le tienen que agregar antioxidantes, o sea, estamos hablando en el mercado de la cerveza con más químicos adjuntos para poderse preservar en ese envase transparente. Entonces, por eso cuando nosotros nos hablan de hacer una Corona, para nosotros es algo hasta ofensivo, porque uno ya de entrada sabe que la cerveza que quieren hacer no es lo ideal, es una cerveza que ya se dañó. Perdón. De hecho, de algún cervecero, escuché el mismo tema de la Corona, a mí no me gustó la Corona y estábamos hablando con un cervecero local. Y él me decía que la Corona nace de un error. Y uno de los errores que tuvo, no solamente en el proceso de hacerlo, sino fue también en el proceso del envasado. Por eso, y él me explicó por qué las cervezas siempre las vemos en estos envases de ese color y no en uno transparente. Claro. Y es que de hecho lo que quisieron hacer fue abaratar costos, porque los envases ámbar son más costosos que los envases translúcidos. Entonces, al cambiar el producto a un envase translúcido, el producto se oxidó, ya no sabía lo mismo, y para poder vender eso le agregaron el limón. Y ese fue el mayor éxito que ellos tuvieron, y ahí se popularizó la Corona. Hay otra cosa importante, es que, por ejemplo, a mí siempre me gusta explicar la diferencia entre las cervezas que normalmente hacemos los cerveceros artesanales y las cervezas comerciales, y es también como simple diferencia de familias. Entonces, la
la cerveza en sí se divide como en dos familias, ¿no? Las ale y las lager. Ajá, normalmente cuando, pues, como estas cervezas que son como de A, B, B y todo eso, vienen siendo lagers, por lo que son también más ligeritas. Claramente, si uno utiliza más lúpulos, utiliza más malta, y con los procesos que nosotros hacemos como cerveceros artesanales, eso hace que sepa más, tenga más experiencias, como dice Marcel, pero aparte también va a salir pues más costosa. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, que de pronto pues como que en el común la gente todavía no entiende, y también está comparando como perros y gatos, pues como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, creo que más allá, porque bueno, igual nosotros como artesanales también podemos producir lager, de hecho, Laura tiene una lager. Depende como hacia dónde lo enfoques, y creo que es el punto que me parece que es como lo que más nos diferencia, si bien hablando de capacidad, eso también es un punto gigante, pero me parece que la diferenciación exacta se da es en el fin que nosotros le damos a cada uno de los ingredientes que utilizamos. Entonces, por ejemplo, si yo he utilizado adjuntos, porque también usamos adjuntos, los adjuntos que nosotros utilizamos para mejorar la calidad o percepción organoléptica de la cerveza. No los usamos para abaratar costos. Entonces, si yo uso avena dentro del proceso, si yo uso trigo dentro del proceso, si uso otro cereal, no sé, sorgo, o uso, bueno, cualquier centeno, lo que yo quiera, no lo voy a usar para que me salga más barata la cerveza. De hecho, sale más cara. De hecho, sí, normalmente sale más cara, sino es justamente para lo contrario, para tratar de dar una experiencia diferente y de que nos den unas características que buscamos diferentes. Mientras que en la cervecería industrial todo el tiempo el énfasis está con una cerveza buena, porque es que cada que hablo de la cervecería industrial, por ejemplo, la Póker, y bueno, la cervecería, sí, la industrial en general, son cervezas que son bien logradas. O sea, la cantidad de plata invertida y de personal capacitado que tienen las cervecerías no es cualquier cosa. O sea, son cervezas que son bien logradas, trabajan un montón para que salga eso, pero a un costo muy bajo. Entonces, para tener ese costo, claramente tienen que moverse con temas de insumos, con temas de adjuntos que van a adicionar a la cerveza para abaratar esos costos. Entonces, digamos que me parece que es como la diferencia significativa que podríamos entender en términos de lo que vamos a valorar a la hora de consumir un producto, tanto de percepción de aromas y sabores y de precio. Entonces, dependiendo de la experiencia que yo quiera tener, ahí yo balanceo qué es lo que quiero consumir. Entonces, sí, total, o sea, si tenés 2.000, pues yo tengo 2.500, yo me compro una Póker, porque yo también como Póker. Y si tengo mucho calor y una Póker ahí, pues claramente no la voy a tomar. Cheladita con esa. No, michelada no, yo para aquí, la Póker está bien así. Entonces, digamos que es ya el valor que le da cada persona a lo que quiere experimentar dentro del consumo de la bebida como tal. Entonces, también es cambiar un poco el chip, digamos, de que si la cerveza normalmente se usa para sentarse a tomar la cantina y no se usa para nada más. La cerveza se usa un montón para comida, la cerveza la puede usar para un montón de cosas que de pronto ya pasamos de dejar de beber la cerveza y nos pasamos a beber un vino, por ejemplo. Y no vemos que estamos quitando un montón de cervezas buenísimas que pueden combinar mucho mejor con esa comida que un mismo vino. Entonces, es dependiendo de lo que quieras o de la experiencia que quieras vivir, ahí es donde tú te enfocas en que una cosa u otra quieres tomar. Entonces, sí, por ejemplo, si yo acabo de poner, yo que nunca había jugado fútbol, yo acabo de jugar fútbol y estoy muerta de calor y sudando y salgo y en la tienda hay una Póker fría, pues claramente me voy a bajar 3 de un solo sorbo y voy a estar feliz. Pero pues si voy a preparar algo rico en mi casa y quiero cocinar algo chévere y no sé qué, voy a buscar con qué tomar, entonces normalmente me voy por un vino. Pero no, puedo encontrar una cerveza que me va a ir muchísimo mejor y que voy a tener una experiencia diferente y que claramente va a organizar muy bien lo que voy a estar comiendo. Entonces, eso es dependiendo como lo que quieras, pues ahí también está el valor que le das. Y de hecho, las cervezas artesanales están más hacia el lado gourmet que hacia la misma, digamos, como decía Jen, sentadas en la cantina. Las cervezas artesanales lo que buscan es acompañar comidas, maridar comidas, que vos te sentés y disfrutes un trago agradable.
de una bebida que de verdad te pueda brindar organolépticamente una sensación diferente. Entonces, la verdad es que nosotros nos enfocamos más en la parte gourmet. De verdad, de hecho, nuestro target son restaurantes, lugares especializados en cerveza, lugares donde tú te puedas sentar y tomarte una cerveza, como aquí, leerte un libro mientras te tomas la cerveza, cambias de ambiente. Bueno, y volviendo al tema de los insumos que hablaba Marcela, es un tema muy curioso el tema de los insumos, porque yo me enfrenté a algo parecido a lo que le pasó Marcela, pero tiempo atrás, antes de que ella lo hiciera. Ustedes no se quieren burlar de mí con un saco de malta en el aeropuerto de Bogotá recién inaugurado en un carrito, así que llevándola en un carrito y buscando a ver cómo demonios me la traía en el avión. De ese tamaño era el problema para conseguir los insumos digamos, en el Valle del Cauca. Y en Colombia también, porque los insumos no se producen en el país. La cebada se produce en el país, pero las malterías le pertenecen a Bavaria. Entonces no hay espacio para los pequeños cerveceros. Igual la malta que se produce en el país no es de tan buena calidad como la que se produce afuera. Lo segundo es el lúpulo. El lúpulo se produce cerca del meridiano 44. Es una planta enredadera que necesita alrededor de 18 horas de sol en un clima frío. Adivinen dónde se da eso, en los polos. Entonces usted encuentra lúpulos en la parte norte de Estados Unidos, Canadá, y en la parte norte de Europa, y en las partes de abajo. Por ejemplo, los colegas de Argentina y Chile también tienen algunos cultivos de lúpulo, pero nosotros estamos en el trópico, así que puede que la enredadera prenda acá, no les voy a decir que no, y prende, y crece, y te da la matica, pero nunca vas a obtener el rendimiento que necesitas. Entonces, comencemos que es totalmente importado el tema del lúpulo. Además del tiempo, ¿no? Del tiempo que llevan. Y es una planta de estación. Produciendo y haciendo los cambios, porque nosotros necesitamos, o sea, las variedades de lúpulos que hay es casi que como igual a las variedades de cerveza, estilos de cerveza que hay, o sea, es un montón. Entonces, de cada lúpulo tiene unos aceites esenciales, unos componentes aromáticos diferentes, y todo eso se logró por un montón de años de trabajo y de ver qué es lo que produce este lúpulo y cómo es el mejor momento, o sea, un montón de cosas que están más avanzadas. Entonces, arrancar una industria de producción de lúpulos, o sea, de maltas, es para que de aquí a que esos insumos puedan darme la cerveza que estoy consiguiendo con los importados, son años luces, un montón. No, y no solo eso, los lúpulos han evolucionado tanto que hoy en día usted consigue un lúpulo que le dé desde el perfil de sabor a maracuyá hasta el perfil de sabor a coco. Sí, es lo mismo con cambio de adición de tiempos y de temperaturas. Eso se puede hacer infinidad de cosas. El cuarto ingrediente, bueno, el tercer ingrediente es el agua. Bueno, esa sí es local. Lo que tenemos, Sin embargo, esto es un dato curioso. Nosotros los cerveceros, no sé si alguna vez han visto que las cervezas tienen denominación de origen. Denominación de origen es que el estilo se llama American Brown Ale, hace referencia a que es un estilo americano. Munich Helles hace referencia a que es elaborado en la ciudad de Múnich. Una Pilsen checa, pues de República Checa. El agua que nosotros utilizamos, si bien es el agua de la red de potable, el agua se cuadra de acuerdo a la denominación de origen. ¿A qué me refiero con eso? Que yo necesito tener un agua parecida a la de esos lugares para yo poder lograr llegar a ese sabor. A pesar de que el agua pues parezca como el ingrediente más básico y más fácil de manejar, es el ingrediente que nosotros más cuidamos. Por eso yo digo que es casi importada, porque prácticamente yo arreglo el agua para que me quede igual que la de allá. Y el cuarto ingrediente es la levadura, que pues lastimosamente producción local de levadura no tenemos. Tenemos muchísimos bichos en el ambiente, pero no tenemos producción local de levaduras, así que también es importante. Entonces de ahí también va el costo de la cerveza, porque si tú vas a competir con el músculo financiero de una gran compañía que puede traer
containers contra uno que uno a duras penas compra los 200 kilos para hacer los 400 litros. Entonces ahí es donde se complica el asunto y empiezan a subir los costos. Sí, todo va sumando. Son muchas cosas, ¿no? Y ahí se me le critica. Claro. Y por ejemplo, Valkyrie, ¿cómo surge Valkyrie y cómo se crea Valkyrie? Bueno, yo sí llegué a la cerveza, bueno, mi nombre es Magdalena, yo soy pastelera, cocinera, y llegué a la cerveza a través de Cris, que en su momento pues era mi novio. Ay, con mi esposo, ¿no? No quiero Ya no somos nada. Entonces, con Cris nos conocíamos hace mucho tiempo, él vuelve a Cali porque estuvo viviendo mucho tiempo en Chile, haciendo un tema de ser sommelier y no sé qué, y él llega con la idea de hacer cerveza artesanal. Pues yo la verdad, cero cervecera. Yo sí no era nada cervecera, me gusta mucho el vino, ahora obviamente me gusta mucho la cerveza, pero en ese momento no. Y empiezo como a vivir el proceso a través de él. Sí, entonces él empezó, fue como, o sea, él no solamente quería hacer cerveza, sino que empezó a buscar quién hacía cerveza acá en Cali, entonces empezamos a conocer cerveceros primero, en algún momento yo les decía a las chicas, la primera charla que yo, la primera de las que he visto de mujeres cerveceras siempre es con Jen, entonces hace no sé si fue un año le hicimos contigo, 2 años en el otro café, bueno, y así fuimos como conociendo mucha gente, y en este tema de conocer gente, él también hacía muchos viajes a copas cerveceras, por lo que él es juez y eso. Y yo dije, bueno, si Cris viaja tanto, pues como que lo va a acompañar también, ¿no? Y allá fue que me dio la oportunidad de empezar a ayudar en las copas cerveceras y creo que ese fue el gancho más grande que me trajo a mí como a interesarme por la cerveza artesanal, porque fue como a través de la amistad, o sea, no solamente de la bebida, sino que eso enganchó también en conocer como lo que está pasando aquí, como que ya cuando ustedes se tomen una, no sé, una wicca, vas a saber que la hizo Jen, cuando te tomes una artesanal de bebidas, vas a saber, sí, entonces eso empieza a hacer como otro tipo de... Y me empezó a gustar mucho. Perdón, que creo que eso nos engancha a todos, o sea, como que Sí, hacer cerveza está chévere, pero cuando empiezas a conocer a la gente es como, marica, me quedé acá, o sea, sí, va sumando un montón. Entonces, ya, a mí me empezó a gustar mucho la cerveza y la que hacía Cris también me gustaba, así fuera amarga, por ejemplo, me gustaba, él siempre estuvo con el tema de hacer IPA y no le daba y como que más bien así, a mí siempre me gustó, entonces, a mí, yo creo que yo no había tomado cerveza porque como que no había habido una oportunidad, o sea, realmente no había tenido un parche que te tomara cerveza, creo que era algo así porque me gustó muy fácilmente. Entonces, una vez creo que en Tienda Camden probé una con frutas, yo nunca había probado cerveza con frutas. Y yo, pues, ¿por qué no haces cerveza con frutas? No, a él no le gustaba y yo jugaba con la fruta y yo decía, cerveza con fruta y fruta por aquí y por allá. Hasta que una vez, hace poco, unos 2 años, no me acuerdo, 3, el que año pasado nos contó, yo te conté. sí, ellos, como el club de cerveceros, no, bueno, no sé, hubo una copa de cervezas donde había una Sí, categoría, hace 3, porque yo estoy ahí también. una categoría para cerveza con fruta, de cerveceros caseros. Entonces, Cristian me dijo como, ¿por qué no haces tu cerveza? Hacer una cerveza con fruta, tanto que pues has molestado con la cerveza con fruta, hacemos una. Yo, cerveza, bueno, pues, o sea, yo había estado en 1000 cocciones, en 1000 embotelladas, en 1000 de todo, yo había visto la cerveza así en el techo, casi en el suelo, pegajosa, por todo lado, pero pues como que yo hacerla ya sola era otro tema. Y ahí nace la idea de la cerveza con guanábana, porque pues yo ya había visto cerveza como la tuya que me parecía deliciosa,
pero yo decía, bueno, ya más gente la hace, la de frambuesa me encanta, pero que no la frambuesa, bueno, y empecé así, le digo, bueno, y a mi papá le gustaba mucho la guanábana. Entonces le digo, ve, ¿y con guanábana se puede hacer cerveza? Y me dijo, pues sí, que sí, normal, hay que buscar cómo. ¿Cómo? Y yo, pues cerveza con guanábana. Y esa fue casi que la primera vez que se hizo Valkyria, en su momento no se llamaba Valkyria claramente. Me fue muy bien con esa cerveza. Eh, desde el principio la idea fue como ponerle un lúpulo que apoyara la fruta, que fuera como un buen complemento. Y después como de un año la bauticé Valkyria. Ella en el principio la idea era como Amazonas, las mujeres, las guerreras amazonas, pero pues yo soy un poquito práctica, entonces yo dije, no sé registrarla, va a ser un camello. Entonces ahí fue que volteando con mi prima, que es la que hizo la etiqueta, ella fue la que me sugirió Valkyria, me pareció súper chévere porque es algo como similar a las Amazonas, y así bautizamos a Valkyria. Y quedó que la idea general, pues, como de Valkyria es que sea cerveza con adición de frutas. En este momento solamente hago Valkyria con guanábana todavía, pero creo que ha sido, o sea, con una ha estado bien, estamos en el proceso de sacar otra, todavía me apoyo mucho en Cris, de hecho, como que el que más ha estudiado y todo esto de cómo hacer cerveza es él. Pero no sé, nos hemos vuelto muy buen equipo porque pues, aparte de que él tiene su otra cervecería, entonces yo le ayudo a vender, él me ayuda a hacer la cerveza, entre los dos hacemos otras cosas y ha sido un buen apoyo porque aparte de eso, pues vender una sola cerveza parece loco, pero la gente siempre quiere, ¿y qué más hay? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? Entonces vender las tres juntas es mucho más fácil que vender de una sola. Entonces ha sido pues un muy buen complemento. Y nada, es como la historia general de Valkyria. Me pasa algo curioso con Valkyria, es que a mí la guanábana no me gusta. No me gusta en absoluto la guanábana, y cuando para la copa que dice Magda, cuando que sí, que la cerveza con guanábana, y yo, pues probémosla a ver qué tal, pero a mí no me gusta la guanábana, y yo no me la imaginaba. En el aroma, jugo de guanábana, Sí. en el aroma como que sí, huele a guanábana. Bueno, tomémosla. Qué cosa tan deliciosa. Y yo, wow, es completamente diferente de la única manera que como guanábana. Con la cerveza, ya. Yo creo que eso le va a pasar a mucha gente que viene y siempre dices que a mí no me gusta la guanábana. Es como, pues, pruébale, y después dices, pues, como no, sabe muy rico. Sí. Sí, porque la idea de nosotros los cerveceros no es dejar de hacer cerveza. O sea, para nosotros la base siempre va a ser la cerveza, no es Que sepa cerveza. y que sepa cerveza. En el caso de Magda, la adición de guanábana es uno en particular en notas de olor y en notas a sabor, porque es que si usted convierte la cerveza en jugo de guanábana, pues ya no es cerveza, es jugo de guanábana. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que nosotros los cerveceros siempre le vamos a dar prioridad, pues por lo menos en mi caso, y es que siempre sepa cerveza. Por más adiciones que tenga, que sepa cerveza. Y bueno, digamos que no es como más que nada llegar a un balance, o sea, que nada supere nada, o sea, que todo esté dentro de lo que la armonía que quieres dar con la cerveza, porque, por ejemplo, cuando haces un asunto, tienes que tener un conocimiento muy, muy fuerte de tu base, de tu cerveza base, a la que le vas a hacer el asunto y cómo vas a afectar ese asunto, esa cerveza base. Entonces, digamos, una adición de fruta, te va a subir el ácido, te va a bajar el ácido, cómo va a afectar la cerveza y esas adiciones. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta para no perder el balance de lo que se quiere con la cerveza. Porque, si bien, claro, hay que llegar al punto porque cuando un juzgamiento de cerveza te llega una cerveza que dice que tiene lulo y no tiene lulo por ningún lado, pues no llegaste a tu objetivo, que es una cerveza que, no sé, de una pale ale con lulo. Entonces, pues no se siente la diferencia. O si usas, que también pasa a veces que no se usa fruta natural, pero no se usa
Que Ahorita sabor y eso es lo peor que pueden hacer. se nota a leguas que no es fruta natural, o sea, donde en aroma y en sabor se van a notar un montón. Sabe artificial, curiosamente sabe artificial. Entonces, lo que no hay que perder nunca es el balance, o sea, independientemente de lo que quieras hacer y de lo que quieras adicionarle, no perdas el balance de cada cosa de lo que, y del estilo base que vas a hacer. Entonces, eso creo que es lo primordial a la hora de tener criterio para elegir algo más que se le va a adicionar a la cerveza. Y ahorita, ya que está hablando, ya puedes seguir. Bueno, Wicca. Bueno, creo que, bueno, algo conté cuando estábamos contando la historia. Y bueno, básicamente Wicca, el concepto de Wicca lo que busca es retomar como ese nombre de bruja que nos dieron durante mucho tiempo en una connotación negativa y volcar un poco hacia una connotación positiva, hacia una connotación de algo que hacemos, de una bebida que hacemos. Entonces, lo que queríamos básicamente con el nombre y con todo el concepto era mostrarnos como brujas, como que no dejamos de ser brujas y por eso nos llamamos como las brujas de siempre, o sea, como las mismas que hace un montón de años se quemaron o bueno, lo que sea que les haya pasado, somos las mismas, únicamente que nacimos ahora, aquí y ahora, y estamos retomando como todos esos saberes ancestrales que teníamos y digamos que haciéndolo cerveza. Nosotras arrancamos, este fue un proyecto pandémico. Yo tenía un proyecto anterior, otra cervecería, bueno, pandemia y un montón de cosas, tuve que cerrar. Y en medio de la pandemia, mis otras dos estaban como en una situación bastante similar, ambos tuvieron que cerrar o salirse de sus proyectos cerveceros. Y bueno, en un día que nos sentamos de las noches de pandemia, de que no se juntaba a tomar cerveza por videollamada porque no había nada más que hacer, entonces era como, pues, juntemos y tomemos y lloremos nuestras penas aquí encerradas y bueno, tal cual hicimos eso. Y empezamos a ver como, bueno, hagamos algo. Nosotras con Lady, porque con Lady también tenemos la comunidad de mujeres cerveceras de Colombia, ajá. Arrancamos. Ya vieron porque Jennifer es la que habla. Arrancamos como enero de 2018 a juntar mujeres que estuvieran en torno al gremio cervecero. Ya ahorita somos como 105 más o menos. De Colombia. De Colombia. Y bueno, la idea no es únicamente, perdón, únicamente productoras, sino son todas las mujeres que están involucradas dentro de la cadena productiva de la cerveza. Entonces nosotros arrancamos con ese proyecto, pues nosotros siempre lo quisimos enfocar a brujas, pero nadie le gustó el nombre. Entonces nadie quería ser una bruja, entonces era como, bueno, es una comunidad, no vamos a imponer porque es una comunidad. Pero siempre teníamos esa idea, entonces siempre quisimos hacer algo con ese concepto. Entonces, pues, digamos que en pandemia y todo, y bueno, en esa charla que tuvimos, dijimos como, bueno, hagámoslo real, y empezamos a trabajar en el concepto de imagen, en lo que queríamos transmitir, en cómo lo queríamos comunicar, y bueno, empezamos más o menos como en mayo, y en septiembre hicimos lanzamiento. Entonces, todo ese tiempo estuvimos trabajando en el tema de etiqueta, caja, o sea, todo el concepto detrás de las recetas, bueno, todo, y bueno, producirlo, porque el lanzamiento fue como ya con venta, una preventa. Y así arrancamos y pues realmente, bueno, pues ha gustado un montón la cerveza como tal y el concepto también creo que llama muchísimo la atención. Y bueno, nada, lo que buscamos básicamente con Wicca es eso, como que la gente que toma Wicca entienda de dónde viene la cerveza y más o menos cómo es el proceso de hecho, la botella es bastante interactiva, te cuenta la historia, te dice cómo se hizo la receta, cada botella está la receta de la cerveza. Entonces, bueno, ese es como el proyecto que tenemos ahorita con Wicca. El otro proyecto que tenemos con las chicas, pues es el festival de las chelas, que tampoco lo pudimos hacer gracias a la pandemia. Ya estábamos como a 12 horas. Ahí creo que eso es una Wicca.
Y bueno, estamos como a 2 semanas a 15 días de hacerlo, ya todo listo, la comida lista, todo Estábamos en plena, ¿cómo se llama eso? En el lanzamiento de prensa. El día del lanzamiento de Un evento prensa. promocional, ¿qué es eso? Y eso es solo para ustedes, va a ser abierto, la gente puede ir, puede comprar como es. Bueno, el Festival Las Chelas lo hicimos, esta iba a ser nuestra segunda versión. Está en pausa, claramente está en pausa. Es un festival que reúne más o menos, esta vez reúne más o menos unas 15 cervecerías, reúne también restaurantes, están de emprendimientos. Nosotros buscamos también hacerlo en marzo, también por un tema, o sea, por el mismo concepto de género. Los emprendimientos buscamos que sean emprendimientos que estén enfocados hacia, por ejemplo, hay muchos enfocados hacia la salud femenina o hacia las mujeres, sin que sea muy estereotipado, o que sea emprendimiento de mujeres. Entonces, buscamos más que nada que sea emprendimiento de mujeres, pero pues si no, algo que esté relacionado que le pueda servir a las mujeres que van al festival. Queríamos resaltar en un principio el papel de la mujer en el festival, pero pues era muy difícil de conseguir únicamente cervecerías de mujeres. Entonces lo que hicimos en el primero fue abrir un espacio a mujeres que fueran productoras y que no tuvieran la oportunidad de vender su producto. Les organizamos un stand para que ese día fueran y lo promocionaran y lo vendieran. Y lo que íbamos a hacer esta vez era como una parte como un semillero, que era para que los cerveceros que no podían vender, porque nosotros únicamente estamos vendiendo con cerveceros que tengan los permisos y demás, pudiesen ir a promocionar sus proyectos y que la gente, así bien no podía tomar la cerveza, pero pues que conociera, los conociera. Va a ser en el Orquidorama, aún no tenemos fecha. Esperamos que algún día podamos gestionar los permisos y hacerlo real. Y bueno, vienen cervecerías, van a las cervecerías del Valle, de Bogotá, del Valle de Bogotá, y de Chía, bueno, de Cundinamarca. Así que bueno, nada, si quieren nos pueden seguir, Festival Las Chelas. Y ahí está toda la información y bueno, en el momento en el que podamos hacerlo real, claramente estaremos informando que ese ya es el proyecto que tenemos junto con la GOS, que es la cerveza con la adición de mango dulce. Bueno, eso es Bueno, ¿qué les puedo decir de mí? Pues primero, como lo dijo Marcela, yo también soy ingeniera química. La cerveza como que se me apareció, digámoslo así. Yo salí de la universidad, conseguí trabajo, al año larguito me quedé sin trabajo, empecé a buscar y me pagaban como muy poquito, la verdad. Es que me salía, yo me puse a hacer cuentas así de curiosa y me salía más rentable poner un puesto de arepas en la esquina de mi casa que de verdad ir hasta el trabajo que me ofrecían. Entonces, arepas. Yendo por las arepas se compró una cerveza. No, todo comenzó, yo decía, pero bueno, yo soy ingeniera química, algo me tengo que inventar, no puede ser cierto, pues, tanto tiempo y uno no poder hacer nada, porque digamos que la profesión nos ayuda mucho. Y un día, así hablando con Gus, que es actualmente mi socio, le decía, ve, ¿qué nos ponemos a hacer? Que no sean arepas. Que no sean arepas, obviamente. Yo siempre he tenido como una filosofía que he pensado que si hay ciertos negocios que son muy rentables en temas de que son cosas que uno nunca va a dejar de utilizar. Entonces, entre eso están los vicios, donde catalogan todas las bebidas. Está el tema de las funerarias, todo el mundo se muere, pero yo no me imaginaba teniendo un negocio de esos. Y, ¿cuál era el otro? Ya ni me acuerdo. Creo que eran los productos cosméticos, porque las mujeres siempre los vamos a comprar. Y yo decía, bueno, lo de los cosméticos está chévere, pero yo no me imagino con tantos permisos, porque molestan muchísimo, de haber sabido que molestaban también tanto con la cerveza. Aquí no molesta. Y en ese tiempo estaba Palos de Mujer, mi hermana estaba diseñándoles
el teatro, mi hermano es arquitecto, y él me dijo, ven, mira, y yo dije, ve, mira, la cerveza. Y nos pusimos a estudiar porque por más ingeniero químico que uno sea, eso no es como, ay, sí, venga, yo la hago. No, nos tocó de verdad ponernos a estudiar. Obviamente por la profesión, pues sí, es mucho más fácil. Si usted le dice, no, tiene que enfriarse físicamente, entonces uno ya tiene, digamos, como la idea en la cabeza. Y empezamos a leer, a estudiar. Y lea, y lea, y lea. Y mi mamá tenía una estufa vieja en la casa y yo le dije a Gus, pues Gus, intentémoslo. Entonces Gus se fue, consiguió los barriles que todavía no existen, todavía están en la planta. Son esos. Yo he cocinado en esas. Están ahí en la planta, la estufa vieja de mi mamá, el molino de la abuela de Gustavo, y así arrancamos. Entonces ahí viene la historia pues de que me tocó ir a Bogotá a buscar la malta, yo con el carrito. Los lúpulos también los conseguimos así en Bogotá y ahí empezamos a hacer cerveza. Conseguimos los insumos y arrancamos. No, que yo, los primeros lotes fueron un desastre. Claro, en la casa uno no tiene cómo controlar la fermentación, entonces pues... Y no vivimos en Bogotá. Y no vivimos en Bogotá. Entonces, si todos los conocidos de Bogotá cuentan la historia, no, yo no tengo contra la fermentación, sí, pasa, Sí. Claro, aquí a 30 grados, pues... Entonces, ahí hicimos varios lotes y esos lotes que hicimos, como los papás ya no son tan orgullosos, empezaron a llevarle a los amigos. No, mira lo que hizo mi hija. Y curiosamente la gente empezó a decirnos, ven, yo quiero un lotecito. Y así empecé a vender cerveza. La gente nos llamaban y ven, queremos tantas cervezas y ya no cocinábamos una vez cada año, sino una vez cada semana. En la estufa de mi mamá, eso fue terrible. Y en algún punto en el camino dijimos, vea, usted es ingeniero, usted es ingeniera, ¿no? Porque no escalamos esto, hagamos esto de verdad una realidad, ¿no? O sea, no lo dejemos en la casa, sino miremos a ver. Gracias a Dios y con toda la fortuna del mundo, y de verdad yo se lo agradezco a mis padres y a los papás de Gustavo, el apoyo de ellos, digamos que artesanal sin ellos no existiría, o sea, básicamente es prácticamente de ellos todavía. Pero gracias a eso empezamos a hacer los diseños de los equipos ya pensando en más grande. Conseguimos disque un maestro cervecero para que nos ayudara a diseñar los tanques, porque complicado, la verdad es que yo siempre lo he dicho, uno trabaja, uno por más que sea ingeniero, es como uno se tiende a especializar en ciertas cosas y hay ciertas cosas que desconoce, y pues como era una inversión grande, decidimos pues tener a alguien que nos asesorara, y ahí nació Artesanal. Artesanal ha sido como la construcción a medida que se ha podido. Empezamos de a poquitos, y el proyecto se ha ido alargando y todavía seguimos de a poquitos, ¿no? Que este año vamos a comprar la embotelladora, ese fue el año pasado, y fue madre, la embotelladora, ¿cuánto vale? Y así le hemos hecho de a poquitos, lo que nos ha ido dando, lo hemos ido reinvirtiendo, y pues gracias a Dios ahí está la fábrica, digamos que es curioso porque nosotros empezamos el proyecto de fábrica casi de primeros en el barrio, pero la terminamos de últimos, porque no teníamos la fuerza ni el capital para poderlo hacer. Nos tocó hasta conseguir trabajos para poder seguir alimentando la cervecería, porque digamos que es un tema muy costoso si uno piensa en que uno necesita un espacio pues que cumpla todos los protocolos de ley, porque pues si uno no hace las cosas bien desde el principio, pues no va para ningún lado. Y así nació Artesanal. Yo concebí el negocio de una forma diferente. Ustedes dirán ese nombre tan raro de ustedes, y es que Artesanal de bebidas, que es claro, yo nunca pensé hacer cerveza de mi marca, a mí se me estrelló la marca. Yo inicié el negocio pensando en hacerle la cerveza a los demás y no pensé en que yo necesitaba sacar mi propia línea.
Entonces, cuando yo empecé, no me aparecía nadie que yo le quisiera, que yo le hiciera la cerveza. Entonces, con Gustavo dijimos, no, pues, ahí está la planta, hagamos cerveza, empezamos a sacar una receta, luego la otra y la otra. Y ya cuando ya teníamos posicionada la marca, ahí sí se nos dio al revés. Empezó a llegar la gente que nos decía, ve, ¿será posible que hagamos la cerveza acá? Mira, tal. Claro, la infraestructura de hacer cerveza es costoso. Es un tema bastante costoso que yo hubiera agradecido que alguien me dijera que esa vuelta era tan caro antes de haberme metido en esta vaca loca. Pero no, gracias a Dios, ahí está construida, de puertas abiertas para todo el mundo. No sé, los que han tenido la posibilidad, que me han escrito por el chat de las redes sociales de Artesanal. Yo soy de las que le gusta invitar a la gente a la planta, porque este tema es cultural. Esto es de cultura, que la gente tiende a pensar que cuando los productos dicen elaborado artesanalmente, es en el alambique de la casa. No, ¿cuál alambique? Vea, yo tengo una fábrica bonita. Pero usted arrancó con la estufa y la olla de su mamá. También. Pero eran ollas de acero inoxidable. Entonces, bueno, no, gracias a Dios, ahí está. De verdad, antes de la pandemia teníamos pensado hacer tours cerveceros, teníamos varios proyectos de hacer catas en la cervecería, pero pues, digamos que todo en este momento en stand-by, pero no, ahí estamos con muchísimo gusto. En lo que se pueda. Claro que sí, atendida por tu propietaria. A ver, María, ¿qué más le puedes pedir? ¿Hace cuánto arrancó Artesanal? Yo empecé a hacer cerveza en el 2014, mediados de 2014. Y Artesanal de Bebidas, yo digo que arrancó el día que pusimos el primer ladrillo de la planta. Y eso fue en 2015. Sí, no, eso rápido, efectivo. Y después la planta realmente arrancó en el 2017, finales del 2017. O sea, yo duré desde el 2015 al 2017 tratando de levantarlo. Porque el lugar era un lote prácticamente abandonado, entonces pues tocó tumbar y pues como no teníamos tanto dinero, pues íbamos a medir, bueno, este mes alcanzó para tumbar, pues lo tumbábamos. El mes que entra alcanzó para cambiar las cañerías, bueno, y así, y realmente la cervecería arrancó a finales del 2017. Y esa es básicamente la historia. Yo creo que el nombre es importante. Yo era una que siempre decía artesanal de cerveza. No es artesanal de cerveza. Todo el mundo. Bueno, otra cosa del tema de por qué no es de cervezas. Porque yo nunca pensé, y todavía sigo pensando, que no solo voy a hacer cervezas. La hidromiel. Sí, la idea, de hecho tengo varias ideas en mente, queremos hacer, pues aparte de sacar una línea de hidromieles, o sea, funciona casi igual que la cerveza, o sea, las 1001 familias de cerveza, también hay las 1001 familias de hidromiel, pero también tengo pensado en que hay que diversificar. O sea, la cerveza para mí fue el inicio de una industria de productos, de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, fermentadas. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a Argentina y en Mendoza me llevaron a un recorrido por una fábrica de licores artesanales. La señora tenía estanterías de licor de banano, de licor de flor de no sé qué, de licor de cacao, todas bebidas fermentadas. Y cuando yo inicié el proyecto de Artesanal, me acordaba de las señoras. Y dije, bueno, pues yo no voy a arrancar con cerveza, pues porque fue con lo que arranqué haciendo, pero espero terminar haciendo los 10.000 licores que le vi a la señora ese día que tuve la oportunidad, que aparte estaban muy chéveres, de poder diversificar. Es una planta
que digamos que me permite hacer muchísimos tipos de bebidas. De hecho, ahora ando detrás de a ver si soy capaz de diseñar un coffee nitro, un cold brew con adición de nitrógeno. Entonces, ahí estamos, en eso estamos, siempre tratando pues de sacar nuevos sabores. Lo que decía Marta es cierto, uno tiene 3 referencias y ya le están preguntando por la cuarta y la quinta. Entonces yo lo que hago es que mantengo 4 líneas de base y trato siempre de tener una cerveza de temporada diferente como para generar novedad, y las tengo hasta que se me acaba el lote y ya hasta ahí llegó su vida. Bueno, yo no sé si ustedes tienen- Ay, yo quiero agregar Sí, algo. claro. Gracias a la planta de Laura, nosotros tenemos InViva, porque nosotros somos de los que no teníamos planta, y cuando ya vimos como el negocio como algo serio, o sea, como un emprendimiento de verdad, digamos que allá fue donde nos abrieron las puertas, y entonces nosotros maquilamos en la pasarela de bebidas, o sea, nuestros InVimas existen gracias a, y nuestra producción, o sea, poder sacar ya más cantidad es porque ya sabes los ladrillos que nos Yo creo que hasta no es la casa de todos, pues es como allá uno llega como el patio de la casa, o sea, es como buena, artesanal, a producir, a cocinar, a embotellar. Yo creo que eso ha sido una característica también, porque la mayoría de proyectos que llegan acá siempre llegan hablando de artesanales, ¿no? Es como, ¿por qué no has traído? No, es que todavía estoy en la cola para que artesanal, es como, entonces ahí uno empieza a ver también como que se empieza a construir ese sentido también de comunidad. Sí. Y pues eso también es muy bonito, porque eso no pasa con todas las temáticas ni con como un poco de negocio, por decirlo así. No, es como que eso a nosotros nos ha parecido una cosa muy linda, de ver como que en realidad no es como el gremio empresarial donde vos sos mi enemigo y entonces yo compito con vos, sino que hay como un sentido de comunidad muy bonito. Digamos que obvio, hay sus excepciones que no vamos a decir nombres, pero obviamente hay proyectos que ya sí, van por otro lado, pero yo creo que igual como se pide como esa idea de comunidad en esos proyectos así, yo creo que no, es muy curioso porque todos nos conocemos entre todos, o sea, no sé si lo han notado que a veces llega uno con una caja y ve, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Y a veces terminamos sentados hablando de ver si algún día hacemos una pola entre todos, pero Dios mío, no es fácil organizar un grupo en el Como enfatizar en eso. O sea, han planteado, yo parto de eso. Entonces, son pocas mujeres, por un lado, ¿cierto? Se está tratando de hacer como una red, o bien una red trabajándose. El mercado es difícil, conseguir los insumos. ¿Qué sentido tiene trabajar en comunidad? ¿Qué sentido le tienen ustedes? ¿Sirve, no sirve? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Justamente por todo lo que dijiste anteriormente, o sea, si no nos unimos, o sea, yéndonos solos, o sea, cada uno con su proyecto, no vamos a lograr algo como comunidad. Por ejemplo, el solo hecho, digamos, voy a poner el ejemplo, tenemos un decreto hace poco que se organizó, y fue también gracias a que nos juntamos, o sea, se gestaron a nivel nacional, y nos juntamos varios cerveceros a hablar como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros nos regulaba el decreto que regulaba como a todas las bebidas, y digamos que no enfatizaban las necesidades que teníamos, y no entendía de cerveza, y no entendía de cómo podía regularnos, porque de hecho también fuimos con un estado que salía así, y como que tampoco sabían de qué manera podían regularnos de una forma justa, y no entendían el tema. Entonces juntarnos y llevar eso a una mesa de diálogo con el gobierno y empezar a entenderlo entre todos y empezar a construir entre todos, hizo que cambiara una normativa. Si cada uno estuviera luchando como por su proyecto individual sin juntarse, no hubiésemos logrado, digamos, eso, por ejemplo, que fue como algo que ha sido como muy relevante, que fue como lo más relevante que ha pasado en los últimos años en cuanto a temas de normativas que nos afectan a nosotros, pero y no se lograba, o sea, se logró únicamente por lo menos. Eso, digamos que un ejemplo. Pues. Otra cosa, por ejemplo, los festivales.
que se hacen, no únicamente el que hacemos nosotros, sino también está el Caribe de Birra. Eso también nació de que se juntaron varios cerveceros y como hagamos algo para que la gente conozca los productos, todas las que un festival. Y se empiezan a generalizar esas actividades que muestran a los emprendimientos, que muestran a los cerveceros, pero que decía Alexa, le da una cara a la cervecería, pero lo hacen en conjunto, sin necesidad de que nos veamos como rivales, porque si bien tú te puedes tomar una barquilla ahorita, pero después te tomas una artesanal, y no estás dejando de, o sea, no estás haciendo competencia directa, sino estás disputando una cerveza y otra. Entonces, digamos que mercado y cabida para todos, Y justo hay varias. y justo hay un montón, y también lo que, digamos, lo que decía Maxe, una cerveza es muy diferente a la otra, cada casa cervecera le imprime su marca o su onda o su concepto, y entre más personas tomen cerveza artesanal, pues mejor para todos, o sea, entre más personas les llegue la información, a más personas les llegue una cerveza, no importa que no sea la mía, lo que importa es que esté buena, porque si también pasa que me dicen, no, marica, la cerveza artesanal es horrible, eso es una chicha fea, y por lo menos la boca se fue más rico, eso, claro, entonces también pasa un montón que empiezan a generar ventas de, por ejemplo, no sé, cuando ya me echazo cerveza, mis primeros lotes también fueron terribles, pero claramente yo no vendo eso, por eso son las que sí se venden. Entonces, Nos hacen mala fama. Claramente las personas que prueban esa cerveza y que nunca han tenido contacto con la cerveza artesanal, pues de una vez asocian a que la cerveza artesanal, porque dicen como la cerveza esa cervecería sabe feo, sino la cerveza artesanal sabe feo. Entonces, digamos que también asociarse ayuda un montón al tema de conocimiento, porque muchas veces nosotros nos sentamos a hablar de qué cosas estamos haciendo, de lo que a criticarnos tal cual, porque pues de hecho el club organiza un tema que se llama como trae tu birra, y es como que todo el mundo lleva la cerveza y todo el mundo la prueba y se dan durísimo unos entre otros para mejorar la cerveza. Entonces, nada, es un tema de colaboración y es un tema de aprender, de aprendizaje y que no se genera si no se siempre. Porque así mismo como conseguir insumos es difícil, así mismo conseguir conocimientos también es difícil. Porque encontrar bibliografía, encontrar cosas, pero muchas veces son cosas que se están gestando ahorita. Entonces, hay papers, hay cosas que le llegó a uno y se lo comparte y que es un montón. O sea, lo lees y un montón de información. Entonces, sí, es muy, muy, muy importante de crear comunidad, y creo que es la base para que los negocios de todos, se sostengan. Ojalá pudieran vender en un solo barrio solo cerveza artesanal, y con eso Ya todos. ya estuviéramos explorando. En un solo barrio de Cali, solamente. La verdad es que la cerveza, si no trabajáramos juntos, porque de verdad, aunque no parezca, trabajamos más unidos de lo que es. Y por ejemplo, en el caso mío, y por comprar volúmenes es mucho más fácil conseguir buenos precios. Entonces, ríanse, yo con el teléfono en la mano, ve cuántas querés, ve cuántas te pido, para lograr que entre todos consigamos un mejor precio para poder ofrecerle al público un mejor precio. Porque de verdad en este mundo competir con el tema de costos es difícil. Y como les decía antes, pues si usted suma que todas las materias primas son importadas, o se las se producen, se las venden a los grandes que son como el monopolio, pues. Y solo hay un distribuidor de botellas, o sea, solo hay uno. Uy, a nosotros nos contaron hace un tiempo también una historia de una cervecería, fue una cervecería, ¿no es cierto?, que quebraron justamente por eso, porque decidieron que no le iban a dar botellas a ellos con esa intención. Entonces, ¿dónde conseguir botellas si hay solo un proveedor y le vende a quien le da la gana? Pues quiebra a quien le da la gana. Entonces, si quiere importarla, tienes que sacar y lima para importar. Entonces, sacaron el mismo lote. El tema de las botellas aquí es complicadísimo, como pues el mercado de las latas, Es una mafia. Una pregunta con el tema de las cervezas en botella y en lata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y ustedes qué recomiendan? Para cada uno de ustedes, ¿qué es mejor? Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, como en todo en la vida.
La lata tiene ventajas en términos de conservación por el tema de la luz del sol. La lata obviamente no deja paso de luz del sol. La botella ámbar da un 75% aproximado de protección de luz del sol, entonces la estás pudriendo un 15%. Es O sea, Oxidar. no podemos, Sí, no te nos puede Tenemos la palabra oxidar. bueno, la estás oxidando un 15%. La lata tiene un problema y es que como la superficie de contacto con el oxígeno es más amplia, porque la boca de la lata es más amplia, entonces tenés un residual de oxígeno más amplio cuando envasas que con la botella. Entonces, en esos términos, la botella es más amigable con el tema del oxígeno que la lata. Y para la tecnología que requerís para las latas, o sea, para poder hacer un enlatado decente es demasiado costoso. Por eso es que casi nadie enlata. Los que enlatan lo hacen de forma muy manual. Y las cervezas que vienen en lata, entonces van a tener una mayor cantidad de oxígeno disuelto, por ende una oxidación. Hagan de cuenta que una cerveza es una manzana. Entonces, o sea, es tan rápido el tema de la oxidación que el sabor cambia. Son cosas que uno no da cuenta hasta que, como que empezás a trabajar, a tenerlo en cuenta, es como es verdad, o sea, y es muy notorio el cambio en sabor. Sí, igual, digamos que todo el tiempo nosotros jugamos con un montón de factores adversos y uno de esos es el oxígeno. Desde el inicio del proceso hasta el final, el único momento es cuando terminamos el hervor y enfriamos, que ahí sí necesitamos incorporación de oxígeno para que las levaduras arranquen a trabajar. De resto, en ningún proceso necesitamos, o sea, necesitamos que no haya oxígeno. Así que en el embotellado pues no era excepción, y con la lata, lo que decía Laura, pasa eso, y las latadoras, que bien, no es únicamente las latadoras, los equipos cerveceros en Colombia, así como el mercado que es bastante verde, pues son, o sea, consigue una persona que haga algo medianamente bien y pueda pelear con el único proveedor que hay, que es terrible. Y exacto, entonces te toca como irte como todo a jugar como con todos estos factores en contra, y a la final terminas decidiendo por el que te ayude o te termina haciendo la vida un poco más fácil. Entonces digamos que en la TAP sería genial porque sí, o sea, tendrías una mayor preservación del producto y menos tenés espacio de envase, de volumen, más fácil transporte. Sí, tenés un montón de cosas buenas, y que si tienes una buena enlatadora, la incorporación de oxígeno tampoco va a ser mucha. Entonces digamos que puedes embotellar igual o mejor que una botella, no sé. Pero el tema es que no lo hay, no hay la tecnología, no hay los equipos, y acceder a ellos es supremamente caro, y entonces accediste al equipo, y ahí viene lo que dice José, accediste al equipo, ya puedo conseguir la lata. No, Sí, o sea, es otro primero tener un proveedor decente de lata, y luego sí ya se piensa en invertirle una máquina, porque es que si no hay lo... Claro, sí, imagínese comprando un equipo de $20,000 para que no consiga quien le venda las latas. Total, es que si esto no fuera... Y al final sale más caro que la botella, entonces... Y es que sí, realmente cuando, bueno, muchas veces que tengo conversación y que hablo del tema, no sé qué, me han preguntado un par de veces como, ¿y por qué entonces haces esto? Sí, no dejas todo y te vas y haces vegetariano como buena vida inicial de Laura. Por terquedad. Y es por uno, las cosas que se quedan en esto son cosas que hicieron un vuelo de ida, y que un viaje de ida, y que no van a regresar, y que se enamoraron y que se apasionaron, porque yo creo que nosotros nos sostiene básicamente eso, o sea, la terquedad y el perrenque que lo teníamos que sacar adelante, porque yo quiero vivir de esto y fin, o sea, pero digamos que el tema de la comunidad, o sea, el hecho de que yo creo que si yo hubiese estado sola, hace mucho hubiese dicho como nada, ya fue. Pero el hecho de encontrar personas que están como lo mismo, que están luchando por lo mismo, que nos podemos juntar para hacer cosas, eso te da un montón de ánimo, porque no es la única terca, sino un montón de tercas que también quieren sacar algo adelante.
así que es lindo. Entonces yo creo que eso es como lo que más me gusta. Clientes que te digan que está Ay, los rica, que clientes, les eso sí, gustó, obvio. no, ya. No, el primer día que cuando yo hice el lanzamiento de Balú, que se llamaba antes mi cervecería, lo hice en un café también. Y claro, pues yo nunca había vendido la cerveza. Bueno, sí la había vendido antes, yo llevaba como un año más o menos, que la vendía fuera a mis amigos, o sea, como así más o menos como lo que decía Laura, que le vendía una, pues me llamaban como, venga, necesito otras 20, necesito otras 30, y yo como, ven, entonces yo producía más y así, pero únicamente era así, nunca había sacado marca y las entregaba sin etiqueta, sino la botella pelada y tenga. Y, y ese día fue el primer día que ya la vendí con una etiqueta, no sé qué, y ver que la gente llegaba y la pedía, y la destapaban y empezaban a tomar y les gustaba, ¿no? Yo me sentía, era como realizada. Yo hice algo que la gente se toma y lo está disfrutando, no puedo creerlo. Y eso me baila. No, eso también es, o sea, el feedback que tener de los clientes y que la gente le gusta el producto, el concepto, todo lo que hace, eso también es un montón de satisfacción. Entonces, como que poca plata, mucho trabajo, pero mucha satisfacción. Sí. Bueno, no sé si. ¿Por qué hablar de la historia de la cerveza que viene desde las antigüedades? ¿Por qué reivindicar los museos dentro de este trabajo? ¿Por qué lo quiso reivindicar como parte de la Los hombres lo han hecho muy mal últimamente. La verdad. Bueno, creo que es un proceso de reivindicación no únicamente con la cerveza, sino con todo, a nivel general, con todo lo que podemos ser, lo que podemos hacer. De pronto la idea de mostrarlo del por qué nació y de dónde viene es por un tema de que la gente de que la gente lo conozca y que la gente lo entienda y que vea que el hecho de que haya mujeres metidas dentro de todo el tema cervecero es algo que debería estar normalizado. Entonces, digamos, como empezar a normalizar esos comportamientos a veces, como lo que dije en un momento, es como muy obvio, pero no es tan obvio para la mayoría de personas. Entonces, siguen con los mismos estereotipos, con el mismo chip que, digamos, han venido durante mucho tiempo, y reivindicarlo y mostrarlo de esa manera hace que empiecen a preguntar, o sea, como a cuestionarse de alguna manera de que las mujeres que están haciendo algo ahorita, habían otras que estaban haciéndolo antes, entonces que es algo que tuvo que haber seguido, pero que se cortó en el tiempo. Entonces me parece importante que lo reivindiquemos y que lo sigamos mostrando y que nos sigamos juntando, porque como somos tan pocas, la visibilidad es poca igual. Entonces, entre más mujeres nos juntemos y digamos que trabajemos en pro de la cerveza, pues más se van a sumar. Entonces, también no únicamente la reivindicación va en torno a mostrarnos de que lo estamos haciendo, sino en torno a muchas que tal vez quisieran hacerlo, pero que no se animan porque no lo sienten propio. Entonces, digamos que mostrarlo desde que arrancó y mostrarles todo eso también ayuda a que muchas mujeres que no se habían animado a hacerlo, lo hagan. Digamos, por ejemplo, eso nos pasa mucho en comunidad, que cuando conocieron que existía una comunidad, ahí se animaron porque antes no se sentían capaces, o sea, no decían como, pues yo soy mujer, ¿cómo hacer cerveza de paro? No sé, y lo que decía más. Las toman ahora bastante. No, yo tomo un montón. Sí, de hecho, las piensan los consumidores es las mujeres, a pesar de que no parece, las mujeres son las mayores consumidoras de cerveza en el país. Digamos que la mujer que entra al mundo de la cerveza y se queda en ella, empieza a querer explorar este nuevo mundo de sabores. Y como yo siempre lo he dicho, por ejemplo, no es que uno no le guste la cerveza, sino que no ha encontrado el estilo de cerveza que le gusta. En mi caso particular, yo soy de las más extrañas aquí en gustos de cerveza. A mí no me gustan las cervezas amargas, o sea, cero amargo. Prefiero más bien las cervezas dulces. Entonces, digamos que ese es el típico ejemplo de que la gente no ha encontrado algo que de verdad le haga cambiar ese chip de pensar, es que todas las cervezas saben amargas. No, no todas las cervezas saben amargas, ni todas las cervezas saben a lo mismo. La gente por referente tiene las cervezas negras, las Club Colombia, las rojas, las Club Colombia. Entonces todo el mundo cuando llega te pregunta,
¿Qué es lo más parecido a la roja de club? Es que a mí la negra de club no me gusta, es como, Claro. ¿cómo le explico? Es que es diferente. Es diferente. Pruébela. No, Es como a mí la cerveza negra no. es un tema cultural. La verdad, no solo digamos que el proceso de elaboración y toda la ingeniería y todos los cálculos que hay ahí metidos, sino que es un tema de educación. Nosotros llevamos lastimosamente más de 100 años tomándonos lo mismo. En el país llevamos 100 años tomándonos lo mismo. Bavaria monopolizó la cerveza porque antiguamente cuando arrancaron sí existían cervecerías familiares y ellos empezaron a comprar todo y agruparon todo en un solo sabor. A pesar de que las cervezas industriales se diferencian entre ellas, las diferencias no son notorias. O sea, tú pruebas una Póker, pruebas una Club, pruebas una Águila, una Costeña, y todas saben amargas. ¿Sí me entiendes? Todas tienen sus diferenciales y obviamente pues uno tiende a percibirlos más porque también es hasta tema de educación del paladar, porque uno necesita aprender a sentir los sabores porque si no, tampoco funciona. Pero la cerveza artesanal lo que busca es rescatar todos esos sabores que se perdieron en el camino. Y más en este lugar que tenemos nosotros la ventaja que no tienen, digamos, los otros países con el tema de las frutas, con el tema de que tenemos café, tenemos cacao, tenemos increíble variedad hasta de plantas que nos pueden ayudar a darles perfiles de sabores diferentes a las cervezas. No hay cebada, no hay lúpulo, no hay nada, pero Así hay asuntos Que de hecho, van muy bien. es algo que, por ejemplo, en Brasil, hablando un poco de lo que hablaba Laura de la denominación de origen, logró que se estandarizara un estilo de cerveza y que se entrara en. Nosotros trabajamos mucho con una guía que se llama la BJCP, que es como una guía donde están todos los estilos de cerveza y uno con él puede ver como qué perfil debe tener cada estilo de cerveza. Entonces, ellos lograron con las cervezas ácidas, por ejemplo, como la Locura Colectiva, que es una cerveza de whisky, que tiene una fermentación láctica, o sea, que tiene una fermentación que acidifica la cerveza para que quede ácida. Normalmente las cervezas se llaman Berliner Weiss o Sour, como comúnmente se denominan. Pero Brasil hizo que un estilo de una Berliner Weiss con fruta se llamara Catarina Sour y se estandarizaba como un estilo brasileño. Entonces, todas las cervezas que, por ejemplo, la Locura es una Catarina Sour, es una cerveza ácida con adición de fruta. Entonces, todas las cervezas ácidas que tienen adición de fruta es un estilo brasileño que se llama Catarina Sour. Entonces, no únicamente hay que tener los insumos, pues, para uno poder lograr como algo de denominación de origen, como por ejemplo lo lograron ellos. Los italianos también lo lograron con el tema de hacer una Grey Bay. Es una cerveza con adición de uva, o sea, hacen como una mezcla entre varias fermentaciones entre vino y uva. Entre vino y cerveza, perdón. Entonces, lograron pues que ellos que a pesar de que arrancaron con mucha fuerza en la cerveza, luego se les apagó y luego se les apareció en el camino la Italian Grey Ale. Sí, así que bueno, con los apuntes también podemos lograr algo. Sí, yo creo que ese es un paso que tiene pendiente Colombia de hacer. Ya casi todos los países están tratando. Ojalá no pues, sea una de coca o de marihuana, aunque no nos victimicen más. No, sí, no, tiene que ser algo que aprovechemos realmente, que sea autóctono de nuestro país y que logremos hacerlo. Los costarricenses sacaron algo con un fermento antiguo que hacían los indígenas y están trabajando en eso. Yo creo que nosotros también deberíamos aprovechar un poco el tema del trópico que tenemos para ver cómo lo enfocamos. Bueno, pues chévere, yo no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Ustedes creen que algo sea importante decirles? Marlene está tranquila porque comió. Bueno, no, yo creo que vamos a terminar entonces el envío y ya si alguien tiene preguntas, acá preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo soy